Saludos, bienvenidos. Este video tiene la finalidad de mostrar cómo se puede organizar una maqueta basada en el lenguaje de HTML y CSS y que te sea funcional para aplicarla en tu sitio web. Esto es desde el software de Dreamweaver. Entonces vamos a ver directamente cuáles son los pasos con la finalidad de que quede lo más fluido posible. Paso número 1, por supuesto, tener ya nuestro Dreamweaver instalado. Previamente, crear una carpeta. Yo tengo creado en mi desktop, en documentos, en una USB, una carpeta en donde tú vayas a guardar esa información. Maqueta CSS se llama aquí en mi caso. Abrimos, creamos esa carpeta, abrimos Dreamweaver, nos vamos al menú de sitio, Site, si lo tienes en inglés, y nuevo sitio. Esto lo vas a hacer para cada uno de las páginas web, de los sitios web que van a estar ahí. Tomándolo así también, el sitio es el conjunto de páginas, página pues es cada documento. Entonces por eso dice nuevo sitio. En la paleta en la que te encuentras aquí son dos pasos los básicos. En el primero hay que bautizar, preferentemente con el nombre pues de la empresa o algo relacionado al tema que vas a trabajar dentro de tu sitio. De tal forma que yo al mío le voy a poner maqueta. Así. Y el segundo paso es localizar mediante el botón del folder, el que tengo aquí a la derecha, localizar la carpeta que recién creaste. Yo dije que la había creado ahí en desktop. Y aquí está, maqueta CSS. Eso va a hacer que Dreamweaver entienda que el trabajo que vas a estar organizando y que vas a estar albergando, abriendo, etcétera, va a estar relacionado con esa carpeta. Entonces escogemos y no es OK, de hecho es escoger Choose. Y finalmente en el botón a la derecha, escoger Save. No vas a notar un gran cambio dentro de la interfaz. No es que haya abierto algún documento. En realidad solo ligaste a Dreamweaver con esa carpeta raíz. Para que tú te asegures, voy a hablarte de las principales paletas. Para que tú te asegures de que ese paso sí quedó correctamente hecho, habría que ir al menú Ventana y bajar hasta donde dice Archivos. En mi caso yo que lo tengo en inglés, Files. Debe de estar esta paleta limpia y debes de encontrar en el cuerpo de la paleta un folder que dice Site y dice el nombre y la ubicación de tu carpeta. Esa es no debe de contener nada aquí, todavía no le has depositado ninguna información. Si ves información en esta parte, es que estás jalando otro tipo de archivos dentro de tu equipo y no es muy conveniente. Es partir de cero, no le hemos depositado nada. Para crear elementos que sí le pertenezcan, vas a dar clic botón derecho sobre el icono de la carpeta. Clic botón derecho. Y el menú que aparece son todos los elementos que vamos a necesitar. La organización de los sitios va siendo por carpetas, de tal manera que lo preferente será una carpeta para imágenes, una carpeta para tus galerías, una carpeta dentro de imágenes para productos o servicios, si es que así lo requiere. O sea, organizar todo tu trabajo por carpetas. Por eso los dos principales elementos son los que nos van a ayudar mucho: nuevo archivo y nuevo folder. En este caso lo que vamos a crear, si hablamos de una maqueta que va a contener a todo un sitio, si lo ejemplifico con algo regular, esta maqueta contiene las partes principales de cualquier sitio web de tipo comercial. De tal manera que en el caso de Adobe, si yo lo comparo con la estructura de un sitio web en donde me encuentro un header, regularmente una barra de navegación, un main, un div, una división, porque estos son divisions. Este es el elemento al que propiamente, esta es una maqueta que está basada en CSS y HTML. Es una de las técnicas en las que se puede organizar el trabajo.
De hecho, recomiendo, aprovechando el video, es una escuela en realidad, es una escuela gratuita, ni siquiera tienes que suscribirte, y lo digo muy, muy, muy cierto. W3 Schools te permite checar todos estos temas. Entonces sí, es muy sano acompañarlo. Y un documento de este tipo, un sitio de este tipo, está basado en 3 tecnologías principalmente, en la de HTML, en la de CSS y en la de JavaScript. HTML es el soporte, CSS es el estilo y JavaScript es el dinamismo. Nosotros vamos a tocar a HTML y a CSS para generar nuestra maqueta. Bien, pues regresamos. Entonces decía que esa maqueta la ven ustedes aplicada aquí también. Ya en la vida real, en la parte superior, este es el header, en el que principalmente encontramos casi siempre la marca. Casi siempre la marca está en la parte superior derecha cuando hablamos de este tipo de documentos. Miren. Fíjense cómo se repite esta maqueta. Son divisiones dentro del documento en el que tú vas a poder organizar el trabajo. Y aquí en este header, que es la parte de la cabeza del documento, casi siempre encontramos la marca y el menú. O en ocasiones únicamente la marca y en otro div el menú, como lo vemos también aquí. Fíjense, aquí tiene también la marca y se acompaña del menú. Entonces esto ya depende del estilo que ustedes requieren manejar. Pero si bien esa información, aquí tiene otra barra de navegación secundaria y empiezan las divisiones, divisions, estas franjas que ven ustedes de color con diferente información, con grids, y todo lo que ustedes van a ir apilando son las secciones dentro de mi cuerpo principal, que va a ser main. Finalmente termina en un pie de página. Esta es una maqueta, porque hablamos de CSS, ya que vamos a construirla de cero hasta llegar a los 2 selectores más usuales dentro de este tipo de trabajo, que son las reglas y las clases. Sí es recomendable dar un pequeño vistazo a ese w3schools.com que había recomendado. Bien, después de ese preámbulo y habiendo ligado la carpeta en la que vas a guardar todo el trabajo con Dreamweaver, comencemos. Si dijimos que el soporte es HTML, basta dar clic sobre el folder y así como vimos aparecer el menú, vamos a pedir un nuevo documento que ya tiene la extensión .html y que queremos que sea la puerta de entrada hacia nuestro sitio. Y se denomina index. Para cada uno de los sitios web tiene su puerta de entrada, su página de bienvenida, y esa siempre se denomina index. Para poder abrir el documento y entonces poder ver algo, doble clic. Dreamweaver nos muestra en el lado de la izquierda la división perteneciente al código y en la derecha un preview, de tal manera que yo prefiero estar checando las cosas directamente en un navegador, pero te sirve como una guía para que observes lo que vas creando. Este tipo de documentos de HTML se dividen en 2 partes: cabeza. Aquí la estructura, la característica principal del lenguaje de HTML son los tags. Hay tags de apertura, como el que tengo seleccionado de HTML, y el tag de cierre, que se distingue por la diagonal. Esto le quiere decir que cuando yo le mande este documento a un navegador, Firefox, Chrome, Edge, reconozcan que todo lo que esté dentro de esas 2 tags, esas 2 etiquetas, es lo que va a interpretar. Y dentro de ese documento se dividen en cabeza, head, que es donde tú puedes poner el título que aparece en la cejilla del navegador. Título de cejilla, me refiero a la cejilla del navegador. No es todavía nada que forma parte del cuerpo del sitio, de la página. Eso sucede hasta que tú trabajas dentro de cuerpo. Mira, aquí está la otra división.
Y mira cómo cada división tiene su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre. Su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre. Sí. El caso de cuerpo es lo mismo. Entonces, así refiriéndose a las partes humanas, así es, la cabeza y cuerpo. Pues aquí en la cabeza vas a guardar elementos que no son visibles, pero que sí afectan el comportamiento del sitio, y dentro de cuerpo está todo lo que tú observas dentro de como parte del sitio: imágenes, colores, galerías, botones, marcas, etcétera. Así que la maqueta que vamos a establecer está dentro de cuerpo. Hay otra paleta que te va a ayudar a controlar también la organización del trabajo dentro de Dreamweaver, y esa es la paleta de Insert. Está localizada en el menú de ventana, y bajo el menú de ventana está la paleta Insertar, si lo tienes en español. Insertar muestra una serie de elementos que ya están codificados para que tú únicamente des doble clic en donde lo necesitas insertar y eso se coloque en esa parte. Y son elementos de diferente categoría. De inicio, Insert abre con la cejilla de HTML, que es con la que vamos a trabajar, pero si tienes otro tipo de contenido. Y en esta división, estas divisiones las vamos a empezar a establecer mediante la intervención también del lenguaje de CSS, en donde voy a trabajar ya con dos tipos de selectores de los que conforman ese lenguaje. Es decir, voy a trabajar con una regla, con un identificador, un código que le va a hablar a un sujeto de determinada manera y le va a decir que solo él se comporte con tales características y propiedades. Y voy a trabajar también con el selector clase, disculpen, el selector clase. El selector clase que le indica a cualquier elemento qué es lo que yo quiero que haga y se comporte, cómo quiero que se comporte dentro de las divisiones que yo voy a establecer. O sea que estos dos selectores van a ser los principales para trabajar. Vamos a verlos. Una vez que estamos dentro del cuerpo, lo primero que necesitamos es un contenedor para todas nuestros divs, y de tal manera que de esta forma pueda verse de una manera correcta tanto en dispositivos como en navegadores. No es responsivo todavía, no estoy hablando de responsivo, sino quiero ajustar una banda para que sea el soporte de todos mis divs. De tal forma que voy de la paleta de Insert, voy a colocar el primer elemento que me va a ayudar a controlar esas divisiones. Y ese es el div. El div, de hecho, se encuentra en la primera parte, es el primer elemento de toda la lista. Y es la abreviatura de division. Las divisiones que ustedes van a poder establecer dentro de este lienzo que contempla el navegador, tanto de manera vertical como horizontal. Generalmente lo encuentran de manera horizontal, por eso el par de ejemplos que vi en web antes de entrar. Estoy colocado dentro de cuerpo. No te vayas a colocar fuera siempre quieres estar colocado en la parte a la que pertenece esta información. O sea que estamos dentro del cuerpo y vamos a dar doble clic en Div. Div, aquí está, me habla de en dónde quiero colocar ese segmento de información, y le digo que en donde precisamente estamos colocados. Y fíjense que ya me habla de que quiero crear una clase o este ID tiene que ver con las reglas, por eso lo dice aquí abajo. Mi maqueta la voy a empezar a establecer por reglas, de tal forma que me voy a colocar en la parte donde dice ID y voy a escribir la palabra wrapper, en inglés contenedor. W-R-A-P-P-E-R. Wrapper, y voy a dar clic en nueva regla de CSS. Esto me lleva a una ventana en donde ya sé, por haberla bautizado, sabe que yo voy a manejar un selector regla. Ya contempla el nombre que le di. Sí, y quiero que lo guarde. Este paso es muy importante. Quiero empezar a guardar estas órdenes, que es lo que hace
el lenguaje de CSS y luego las aplique sobre mis documentos de HTML. Así que se tienen que albergar en algún lugar, se tienen que albergar en algún sitio. Van a ver ustedes también cómo cambia la interfaz en la parte superior, haciéndome saber de que ya hay un documento que tiene esa información. Entonces, ¿qué paso necesitas antes de darle OK? Es en dónde vas a definir esa regla, Rule Definition. Expande por favor el drop down que tienes en la parte inferior y selecciona una nueva hoja de estilo. OK. Y lo primero que te va a pedir por única ocasión es que tú bautices esa hoja de estilo. Mi estilo la bauticé. Y aquí mira cómo directamente por haberla ligado yo desde antes a Dreamweaver con mi maqueta, mira cómo ya se va a esa carpeta. Save. Y luego me pregunta, ahí está la línea de código insertada que me dice que ya se ligaron. Y posteriormente me dice qué quiero, qué características quiero que tenga. Y tengo diferentes categorías para la tipografía que va a contener, el tipo de fondo, si es una imagen, si es un color, si el espacio, los espacios de texto, cómo se van a comportar, qué alineación, cómo los voy a disponer ya cuando hable de mi tipografía, el espacio de los elementos, bordes, listas, posicionamiento, etc. De esta forma, lo que necesitan afectarle ustedes en este momento a lo que es su contenedor es en caja, en la categoría caja box, pedirle que se abra al 100%, muy importante, porcentaje, no píxeles. Y en la altura sea automática para que se vaya adaptando a lo que necesitamos. Es lo único que hay que seleccionar por el momento y aplicar OK. Vas a terminar en la paleta en la que comenzamos todo el proceso y ya tienes una primer división. Y fíjate cómo en la parte derecha se empieza a manifestar esa información. ¿Ok? Puedes seleccionar el texto, si no lo necesitas, y con Delete borrarlo. Como lo indiqué al principio, tiene su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre, también esta división. Y así como en el caso de cuerpo, yo quiero que todas las otras divisiones de las cuales yo hablé, es decir, estas, o sea, header, navigation bar, main, footer, esas divisiones queden dentro de ese contenedor. Y las vamos a ejecutar de la misma manera y ya vas a empezar a ver información. Y vamos a empezar a verlo a través de un navegador. Para esto, colócate dentro del el tag de división y vamos a irlo organizando en bloque. El primer elemento que necesitamos es un encabezado, un header. No heading. Heading es el que tiene que ver con los tamaños para mis títulos. Este es heading, no, este es header. Quiero ese header en esta parte. Add insertion point. Y vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Como solamente necesitamos un solo encabezado y no hay más headers, me voy directamente al ID. Escribo su nombre y le pido una nueva regla. Me indica que es el ID, que ya es un header. Y fíjate cómo ya también tienes en dónde guardarlo porque ya lo había salvado en mi estilo CSS. ¿Ok? ¿Y qué quieres? Yo para que se empiecen a notar los bloques en cuanto a mi maqueta, voy a por el momento iluminarlos de color, pero tú puedes dejarlos transparentes y que únicamente tengan el tamaño o darles la imagen de fondo que tú necesites, lo que tú gustes. Yo voy a intercalarlos, algunos imágenes, algunos color. En el caso de mi header, voy a comenzar con un elemento de este tipo. Para que se distinga el color, eso fue en background. Y posteriormente bajo a la categoría de box. Y en box le digo que quiero que se abra al 100% del navegador, o sea que no haya espacios. En width. 100% y la altura la voy a establecer en píxeles en este caso. Y la altura que busco
para mi header es de 100 píxeles. Ok. Terminas con OK e inmediatamente tienes que verlo. Ahora sí ya un bloque con la misma información. O sea, este content for ID header goes here es para que tú sepas que puedes empezar a trabajar ya información. O sea, que ya puedes colocar imágenes, textos, galerías dentro de esas divisiones. O sea, ya puedes, bueno, se empieza a manifestar, ya puedes trabajarlo. O si tuvieras una imagen, que es lo que vamos a hacer también, ya la podemos involucrar. ¿Sí? Por el momento, para que quede muy clara y muy concreta mi maqueta, yo voy a borrar esa información para que se vea cómo está ahí mi etiqueta. En la, seguimos con ese orden en bloque y nos vamos a la barra de navegación. De hecho, así los encuentras en Insert. Con la barra de navegación sucede que tú la puedes colocar dentro de header o la puedes dejar en un div por separado. Yo en este caso en mi maqueta voy a dejar todos los elementos por separados como lo mostré al inicio del video. De tal manera que la parte inferior, ahí es donde quiero a navigation. Y le voy a pedir también que la abreviatura generalmente abreviamos nav, guión medio, bar de barra, navbar. Fíjate que estoy haciendo el mismo proceso que hace unos instantes. Nueva regla de CSS. Ya le está colocando por mí. Ya sabe dónde guardarla. Ok. ¿Y qué quiero cambiarle? ¿No? Quiero ahorita un fondo muy, muy tenue para mi barra de navegación. Y quiero una caja que se abra también al 100%. Con una altura de 60. Quiero una barra delgada, 60 píxeles. Generalmente 60, 90 píxeles está perfecto en cuanto a la altura. Terminamos con la ventana donde iniciamos todo el proceso con OK y nuevamente tienes otra división, mira. Borro el content for ID. Y un paso muy importante, mira, quedó fuera de Division Wrapper, o sea, muy, muy importante, no. Recuerden, todo tiene que estar dentro del div de la división principal, todo debe de estar dentro del Division Wrapper. Aquí tiene su apertura y aquí está su cierre. Fíjate cómo header tiene su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre. Barra de navegación tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Continuamos. En donde va a estar la información principal es main, nuestro div principal. Vamos a él, así lo vamos a guardar como main. Nueva regla de CSS como lo hicimos con anterioridad. Ya sabe dónde guardarse. Te fijas que en este paso ya no estás teniendo que cambiarle nada. Ya entendió Dreamweaver en dónde necesitas guardar la información y que estás creando esas reglas, ese tipo de selector. Por eso ya están apareciendo de esa forma. En este caso voy a hacer lo mismo. Le voy a pedir una imagen ahora. Le voy a pedir una imagen de fondo para que te des cuenta que también así lo puedes manejar. Es una imagen que también me pide, como la voy a utilizar dentro del sitio, Dreamweaver me pide guardar una copia. La mía la respeta, la deja en la carpeta en donde yo la tuviera. Y me trae una copia hacia mi carpeta. Si yo le doy OK, entonces voy a ver ese elemento y no debe de estarlo insertando aquí. Me lo está colocando a mí en otro lugar. Debe de estar en esta parte y hay un detalle. No le dimos la altura. Para la altura y donde puedes empezar a checar la altura de esta división.
donde puedo yo empezar a checar también los cambios que le puedo hacer a cada una de mis divisiones. Tenemos el uso de una tercera paleta que es Window, y dentro de Window está el aspecto de diseñador de CSS. ¿Qué es lo que hace esta carpeta? Esta pequeña paletita flotante, que para verla de una mejor manera te va a abrir de esta forma. Colócate a la derecha y fíjate cómo al extender tienes dos columnas. En la columna de la izquierda tienes las fuentes con las que estás trabajando, la fuente en donde estás guardando toda tu información. Mira, ahí está mi estilo CSS. Ahorita estoy trabajando aquí en este global únicamente como no es responsiva todavía mi sitio. Tengo un sitio global para todas las presentaciones, para dispositivos y escritorio. Y luego mira cómo están las reglas que recién creaste. Y mira cómo en el apartado de la derecha, en la columna de la derecha, tienes la información que le has modificado. Si quisieras tú hacer algún cambio de color o algún cambio de tamaño, es el aspecto que cambiarías. Si quiero que header sea más alto, 120 píxeles, e inmediatamente te das cuenta que se abre. ¿Sí? Navigation bar, si quisiera cambiar yo el color, e inmediatamente me doy cuenta que así sucede. ¿Ok? Entonces este diseñador de CSS te va a ayudar a confirmar lo que tú ya tienes, quizás sin saber. Mira, es muy sano estar salvando archivos, salvar todo. Y mira cómo a la cejilla que te indica que estás trabajando en el documento de index, tienes también dos botones. ¿Qué quiero decir con dos botones? El código fuente en el que estás trabajando, source code, y la hoja de estilo en donde estás guardando todas tus reglas. De tal manera que aquí es donde tienes ese control, pero si estás en el código fuente, a partir de en la barra de CSS, de diseñador de CSS, es donde puedes empezar a modificar esa información. Vamos a ver qué sucedió con la imagen. Parece que fue el nombre de la imagen el que nos dio la situación. Es recomendable tener también ya estos elementos guardados con cierto nombre. ¿Y esto a qué me refiero? No dejen espacios tanto en los nombres de sus elementos como acentos, porque como la sintaxis es en inglés, no los va a reconocer, y lo único que va a suceder es que van a tener problemas a la hora de la visualización de los elementos. Sí, de tal forma que sea la imagen que ustedes mandaron llamar. Aquí lo que decía es que aparece mi imagen, pero no le di a main todavía un tamaño. Y si yo quiero contemplar toda la información que yo puedo cambiarle a estos documentos, necesito inactivar este check, de mostrar set, show set. Si lo inactivo, entonces ahí puedo ver que tengo diferentes opciones para trabajar sobre mi división, que en este caso es main. Me refiero a su tamaño, a qué tipografía va a llevar, a qué bordes va a llevar, a qué fondos va a llevar. Y aquí es donde se nota que escogí ya uno, miren. Donde lo puedo borrar, se manifestó que se borró, o puedo volver a llamar ese mismo u otro. Ya estoy en mis documentos. Entonces, ¿por qué me di cuenta que no aparecieron los otros dos? Porque no estaba... Miren, si se fijan, tienen nombres que tienen espacios. Entonces, eso sí puede afectar al sujeto con el que estén trabajando. ¿Qué sucede? Que no tiene una altura. Así que si yo me regreso a la altura con la que quiero trabajar en píxeles, la voy a dejar en 400 píxeles por una altura... el ancho es 100%.
100% y la altura es de 400 píxeles. Así es, puesto que queremos que esa división se adapte al 100% del navegador y se vea la parte que tú necesitas de tu imagen. Tú puedes controlar esa imagen, qué parte quieres que se vea de ello. En la posición background position, es decir, estoy en el cuarto botón background. Yo le puedo pedir que se muestre el 50%, 50%. Y 50% para controlar qué es lo que se ve. Si así necesito hacerlo, cuando vaya quiero ver el trabajo, pero a partir de un navegador, ya no quiero verlo únicamente a partir de este previsualizador, así que lo que voy a hacer es salvar todo el trabajo primero en File, salvar todo, no save as, save all, miren. Salvar todo, es decir, todos los archivos que dependan en este momento de tu trabajo. Y el botón para hacerlo volar a partir de los navegadores está en la parte inferior derecha. Parte inferior derecha tiene el aspecto de una ventana y un mundo y un dispositivo, un pequeño teléfono. Si le dan clic, va a localizar los navegadores que tengas instalado en tu equipo. Yo en este caso en Safari y Chrome. Si yo le pido que vuele en Safari, esto es lo que me dice que tiene, que hasta el momento tiene mi maqueta. Y ahí está el apartado para header, el apartado para mi barra de botones, el apartado para main y toda la imagen que yo le coloqué. Sí. Si este es el fondo que se va a repetir en todos los elementos, pues sería óptimo que este fuera la definición. Y ustedes pueden seguir con la edición. ¿Qué le falta? ¿Qué le faltan? Todas las secciones que pudieran dividirse, todas las secciones en las que se pudiera dividir este div principal, que aquí yo lo establecí de 400 píxeles, está muy pequeño, pero si me baso en los ejemplos, miren, fíjense cómo ustedes ya tienen esta parte. La de aquí, la de header, tienen la de la barra de navegación, header, barra de navegación, y ya comienzan con el contenido. ¿Sí? Como lo tienen aquí. Y vean cómo hay divisiones. Llegas a un punto, llegas a otro punto. O sea, bien se pueden desbordar así los gráficos. Y vean cómo se establecen pues esas divisiones hasta llegar a esta parte de cómo funciona. Y hasta llegar a un pie de página. Ok. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces va a ser mucho más alto. Main, ahora que nos entendemos en ese aspecto. Main, ahora no quiero que lleve contenido porque es el principal. Quiero que él es el que se vaya a dividir en secciones y no quiero que tenga ese fondo porque quiero que ahorita tenga un fondo de color porque así va a ser en todas mis demás páginas. Entonces voy a Main y le pido que me permita cambiar el fondo. Es el cuarto botón. Aparece siempre un pequeño bote de basura para decirle, eso ya no lo quiero. Y ahora mándame a llamar un color nada más. Quiero un color neutro. Ese lo quiero de fondo y quiero un poco más transparente. Exacto. Y mucho más alto. Voy a quitar background position y lo voy a dejar no de 400 píxeles, lo voy a dejar de 1200. Porque él va a albergar todas las divisiones. Y terminamos ahí nuestra maqueta con el ID que tiene que ver con el pie de página, que también está en Insert, Footer. Lo llevo al punto donde lo necesite insertar. No es ese, es este de aquí. De la misma manera en ID lo voy a, con W, footer, a pedirle que es una nueva regla de CSS.
Ya tienes la información de ID, el hashtag. El hashtag es la forma en la que se distinguen las reglas de CSS. Si te has dado cuenta, tienen un hashtag. Y las clases van a distinguirse por un punto. Así que ya está guardado donde lo quiero. Background, quiero también un elemento de este tipo. Ya estaba más inclinado hacia los azules. Y en caja, en el tamaño de caja también que se adapte al 100% con una altura de 250 píxeles. Son altos. Si te fijas, hay una tendencia a que los pies de página sean altos. Ok. Ok. Quitas el contenido con el que nace y ahí tienes una primer maqueta de CSS. Sí, aquí este sería el encabezado, este sería mi barra de navegación, mi división principal y mi pie de página. Si tú salvas, le pides a archivo salvar todo el documento y todos los relacionados y previsualizar en el navegador que gustes. Ahora lo hago en Chrome. Y mira cómo me muestra mi maqueta. Vamos a quitar ese borde. Fíjate cómo tiene un margen en color blanco y ese margen no se ve, por ejemplo, en ninguna de las que yo mostré. Mira. Sí, ya sea esta, o sea, cualquiera de a las que yo haya visitado. Esos márgenes, no sé, esos márgenes cuando tengo esa información no los veo en la parte superior. De tal manera que para eliminar ese margen, vamos a ver la cuarta paleta con la que van a estar ustedes en contacto frecuentemente. También aparece del menú ventana y esas propiedades. Porque propiedades me van a pedir mediante el botón propiedades de página, Page Properties, que los lleve a la apariencia de su CSS. En categorías, en la categoría de la izquierda, ahí tienen apariencia de CSS y no quieren ustedes márgenes. Dejen por favor indicados sus márgenes, todos los valores en 0. Left, top, right y bottom. Ok. Salven todo su trabajo y van a ver cómo dentro de su maqueta ya no tienen ustedes esos márgenes. Para agregar rápidamente, ahora lo que vamos a hacer, aquí está la maqueta, ¿cómo la dejaría yo conectada para que el sitio quedara únicamente ya esperando a que tú pudieras colocar la información dentro de cada una de las páginas? Digamos que son 4 divisiones en este momento, mi ruta de navegación. Es decir, tengo la entrada del documento que es index y se divide en un HTML que habla de la empresa, un documento en el que se muestran los productos de la misma o los servicios y uno de contacto, ubicación, etc. Bien, si ese es el cometido, voy a dejar dentro de la división que destinamos para nuestra barra de navegación, en este momento un elemento tabla. Generalmente se trabajan también con una lista, pero voy a hacerlo yo de esta forma para empezar a trabajar también con estas etiquetas compuestas, que es lo que son, y son bastante útiles y frecuentes. Si lo que quiero es colocar dentro de la barra de navegación a ese elemento, voy a localizar dentro de mi paleta de insert a ese sujeto, table. Table va a poner una rejilla dentro de mi división con la que yo voy a poder controlar más fácilmente cómo quiero disponer esos elementos. De tal forma que doy doble clic en ese punto y se divide en filas, que son los rows, y columnas. Si lo que pretendo es insertar una hilera de botones, yo quiero una sola fila con las columnas, van a ser el número de botones que tú quieras. Así que
Le voy a pedir que ponga 4 botones en mi caso. Se pueden editar en el momento de que tú gustes. Y luego trabajar con el ancho de la tabla. Si tú quieres que se adapte al 100%, lo puede hacer porque trabajan en porcentaje y en píxeles. Si quieres el 50%, lo puede hacer. En este momento, ese 1024 son múltiplos que nacen de las divisiones de los monitores, así como 1366, 1080, 1920 píxeles son los múltiplos del radio de los monitores y de las pantallas. Así que yo lo voy a dejar en ese 1024, que es muy común, y también vamos a ver cómo se pueden editar el ancho de lo que son las celdillas. En este momento, para que veas el borde de lo que es la celda, la voy a dejar ahí en 1 y le voy a dar OK. Si tú salvas hasta este momento el trabajo y lo previsualizas, la tabla quedó cargada hacia la derecha. Si tú necesitas que ese elemento esté centrado, tú puedes pedirle a las divisiones que estén centradas cada una de ellas, o que la división principal se centre y esta domine en las demás. ¿Qué quiero decir? Si la división principal es wrapper, que es el que contiene toda mi información, sí, está aquí. Sí, si wrapper contiene toda mi información, este elemento está cargado a la izquierda y necesito que quede centrado. ¿Cómo le pueden pedir ustedes a este que es su envoltura? Colóquense entre las comillas y el último tag. Estoy dentro de la división que se llama wrapper, contenedor. Se coloquen dentro de ella, dan clic en la barra espaciadora y les va a aparecer un pequeño menú que les da toda esa información. ¿Qué le pueden? Son los atributos que ustedes le pueden cambiar a ese contenedor. Son varios. Pero si se fijan, el primero de todos es alineación. Y si ustedes le piden de esa alineación centrar, todo lo que ustedes vayan a empezar a colocar dentro de los demás divs se va a empezar a centrar, de tal manera que lo pueden constatar con la tabla que colocaron. Miren, la tabla ya está en el centro. Y yo quiero colocar botones para ella. ¿Okay? Quiero que se coloquen botones. Primero vamos a hacer que se abra un poco mejor la ventana. Si decimos, me refiero a la tabla. Si nosotros hablamos de que la barra de navegación tiene una altura, averiguándolo desde CSS Designer, de 60 píxeles, tú puedes pedirle a las celdillas, seleccionándolas como si fueran texto, las celdillas que conforman tu tabla, que tengan, número 1, las tengo seleccionadas a todas para que los cambios que yo haga afecten a todas. Quiero que todas tengan un mismo ancho, que en este caso pueden ser 250 píxeles. Esta información la estoy cambiando después de haberlo seleccionado en la barra de propiedades. No dice directamente la palabra width y height, pero sí está en la W y una H. Entonces aquí yo le puedo decir que las necesito de 250 píxeles de ancho y de alto, un poco menos alto que la tabla, de 58 píxeles. De hecho, pueden ser los mismos 60, solo la vas a ver desbordada un poquito por el borde, no te preocupes. Mira cómo ahí, si salvo, la tabla ya está acomodada a esta parte. Y también se puede alinear toda la información que contenga, así como pude seleccionar para decirle que quería una altura en específico y un ancho en específico. Ahí se ve que tengo ya la misma información. Puedo pedirle que la info que va a tener, su alineación horizontal sea central, y si la necesito vertical, pues también sea en el centro.
Con middle, con center es suficiente porque aquí es donde yo puedo escribir los botones. O productos, servicios o productos, eso ya depende de cada quien y contacto. Se puede manejar también un fondo para cada celdilla, pero yo en este momento quiero que así queden para cada uno de ellos. Save all. Miren cómo no se distorsionó el tamaño de ellas y tienen esa misma indicación. No quiero que se vea el borde, no quiero que se vea el borde de la tabla, eso es muy fácil también de eliminarlo. Selecciona el contorno de la tabla y en propiedades el borde de la tabla lo vas a dejar en 0 píxeles. Ya no tienes ese problema. Finalmente necesitamos que estos elementos que por el momento se comportan únicamente como texto, en realidad sean botones y me lleven a cada uno de estos documentos. Estamos de acuerdo que ahora necesito un documento HTML para nosotros, uno para productos y uno para contacto. Y en este momento tú puedes ver cómo en tu paleta de archivos, pues en realidad tienes nada más uno, el que tienes abierto, que es el de HTML. Yo dije que el trabajo se puede empezar a organizar por carpetas, así que yo no quiero que empiecen a quedar regadas mis imágenes. Tú puedes pedirle con clic botón derecho sobre el folder principal, el de Site, que genere un folder, y aunque ya se usaron, mira, le voy a poner imágenes. Había dicho, recomiendo no utilizar acentos. No los va a reconocer. Y yo le puedo pedir que estas 3 imágenes le pertenezcan a ese sujeto. Miren, ahora empiezo a organizar mejor mi trabajo. Y eso se refleja en la carpeta donde tú estás guardando la información, que es maqueta, por ejemplo, aquí. Y miren, ahí está imágenes, y ahí está mi index y mi hoja de estilo. ¿Cómo realizamos esa conexión? ¿Cómo vamos a hacerlo? Si estamos hablando de que necesitamos los siguientes HTMLs, se van a crear, como dijimos con anterioridad, dando clic botón derecho sobre la carpeta Site, dando clic en Nuevo archivo, y el siguiente sería Nosotros, un par más. El siguiente sería Productos. Recuerda, si necesitas por alguna razón dejar espacios, sustituye esos espacios por guión medio o guión bajo, pero no dejes el espacio. Productos y finalmente contacto. Ok, ahí tengo esos distintos elementos. Cada uno de ellos, si tú los abres, los 3 están vacíos. O sea, vean, nosotros, productos y contacto. Tienes tus 4 cejillas en la parte superior y lucen con un documento como con el que iniciamos la maqueta. Index es donde hemos trabajado. No tiene caso ahorita que copie y pegue en los demás elementos porque primero quiero que se establezcan los links. Y los links, pues ya va a ser muy sencillo colocarlos. Primero, vamos ligando la palabra para que ésta nos lleve hacia el HTML que queremos abrir. Y ligarlo, pues, es bastante sencillo. Ten a la mano la paleta de propiedades y la paleta de archivos. Para convertir cada una de las palabras en liga, selecciona la palabra, localiza, después de haber seleccionado, la misma localiza en la paleta propiedades el apartado que tiene que ver con link, liga. Tienes un par de botones, HTML y CSS. Cerciórate de que estás en HTML y en liga tienes un círculo que funge como un botón, como si fuera la mira de un arma.
Y basta con que ahí des clic y arrastres para localizar con qué documento va a ser link. Mira cómo seleccioné la palabra inicio, arrastré desde este punto y debe de aparecerte el nombre del documento con el que te quieres ligar. Mira cómo ya luce como un link. Ahorita le vamos a quitar el subrayado. Lo voy a hacer 3 veces más por si no me entendiste. Selecciono la palabra, en este caso es nosotros. Puedes utilizar también el drop down, pero no te lo va a mostrar. También pudieras localizarlo desde la carpeta. Esta carpeta te muestra, mira, con quién quieres hacer el link. Pues el de nosotros nos va a llevar con ese apartado, nosotros. Y mira cómo se transformó. Pero siento que es muy práctico. Voy con productos, selecciono productos. Ese botón que está en el casillero de link, que se llama Point to File. ¿Cómo se usa otra vez? Clic y arrastras para seleccionar, debe de salir una flecha. Y lo conduces hacia el HTML hacia el cual te va a llevar. Seleccionas la palabra, Point to File, y lo apuntas con el elemento. En este momento, si tú salvas todo, esa maqueta ya es funcional, ya es totalmente funcional. Que sí nos va a llevar a cada uno de los momentos. Mira, a nosotros, productos, está en blanco, ¿recuerdas? Están en blanco. Ahorita los vamos a empezar a distinguir a ellos. A este sujeto, toda esta información la vamos a clonar. Antes de clonarla, había dicho no, es muy importante quitarle ese aspecto de subrayado y cambiar la tipografía porque luce muy seria. Dependiendo del cliente para el que trabajes, pero esa tipografía se va a poder sustituir de la siguiente manera. Localiza nuevamente mediante la paleta propiedades el botón Page Properties. Y ahora la categoría que necesitas es la de links de CSS, ligas de CSS. Desde aquí, tú vas a poderle pedir primero con qué tipografía trabajar para tus botones. Todas estas tipografías que encuentras aquí son tipografías que ya son seguras para un navegador web. Cualquiera de ellas está cierto que así va a lucir. Sí, mira. Puedes mandar llamar tipografías nuevas desde el último botón que dice, el último comando que dice manejar fuentes. Y ahí puedes escoger también otro tipo de fuente. ¿Sí? Más de una. Para que se involucren con tu sitio y poderle decir, esta es la que recién acabo de bajar, aplícala. No te preocupes si no la ves aquí, la debes de ver correcta en el navegador. Finalmente, yo no quiero que esté subrayado y quiero que mi tipografía funcione como un botón rollover. Es decir, que la fuente tenga un color cuando está en reposo, cuando nadie la toca, y cuando yo me posiciono encima de esa palabra, el color cambie antes de darle clic. Ese es el efecto rollover. Y se puede lograr. Después de que seleccioné la tipografía, le pido que el color va a tener mis links. Los quiero en esa misma frecuencia azul, para que así estén en reposo. Después de que ese link haya sido visitado, quiero que esa misma frecuencia se manifieste. O sea, si ya lo visitaron, quiero que se esté viendo siempre ese azul. Le digo OK. ¿Cómo va a lucir? Con que el botón del rollover ¿cómo va a cambiar, no? ¿A qué tonalidad va a cambiar cuando me posicione sobre de él? Y Active Link es qué color quiero que tenga cuando estoy en esa liga. Sí, ahorita quiero este. Y finalmente que nunca aparezca subrayado, nunca. Si salvas esta información, ya tienes ahí esa maqueta con ese cambio también en los botones. Mira.
finalmente cómo me la puedo llevar hacia los otros HTMLs y ya funcionen también las divisiones, o sea, mejor dicho, los botones. Cuando que me lleve a cada lugar y no tenga que utilizar esta flecha, únicamente voy a clonar. Antes de empezar a cambiar la información, que es la principal dentro de cada uno de ellos, aquí está nuestra maqueta. Aquí tienes una maqueta funcional para únicamente ya nada más empezar a cambiar la información dentro del apartado main. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a cambiar ya textos, galerías, formularios de contacto, etcétera. Y vean qué bien organizado tenemos el trabajo aquí en productos. Contacto, nosotros, la carpeta de imágenes, tu hoja de estilo. O sea, ya va con ese orden. Y finalmente decía que si lo que quiero es llevarlo hacia los otros HTMLs y empezar a colocar su información en cada uno, voy a seleccionar de index código fuente. Con comando A o control A selecciono todo. Copy, claro. Y en los otros HTMLs vas a sustituirlo. O sea, vas a sustituir el código que tienes en ese momento por el que clonaste, por el que copiaste. En todos los casos, en todos los HTMLs. Y puedes constatar que funciona porque a cada uno de ellos, fíjate cómo ya puede tener su propio main. Digamos que en index necesito que su main en este momento, para que tú distingas que cada uno ya tiene su propia información, estoy en index. Y en main quiero que le inserte una imagen. Insert image. La voy a colocar con código directamente. Insert no está cayendo donde la necesito. También puedo manejar el código si quiero. IMG SRC es la etiqueta para mandar llamar mis imágenes. Le puedo pedir que navegue lo que tengo en mi escritorio o ahí sí ya lo que tú necesites. Este de aquí. Me dice que no forma parte de mi elemento y ahí lo va a colocar. ¿Qué me está diciendo? Miren, ¿por qué no se manifiesta? Así es el código. Me está diciendo, vean cómo cuando una línea de código está incorrecta, aparece en número rojo. Y es que sucede que le falta su tag de cierre, miren. El de cierre. Y ahí está mi imagen. Entonces, fíjense cómo esta imagen, eso le coloqué a index. Y yo puedo saber que a nosotros, a main, le digo, a ver, quiero para que se distinga ahorita, pónmele un heading. Para distinguir ese cambio y saber que la maqueta funciona. Nosotros, en productos el suyo. Y en contacto el suyo. Si salvo todo y lo llevo me voy a index y parto de la navegación, aquí puedo probar la funcionalidad de la maqueta, miren. Esto es lo que tiene mi maqueta en inicio. Este es nosotros. Miren cómo ya me llevó a ese lugar. Este es productos. Y este es contacto. Entonces ahí queda establecida nuestra maqueta. Ese pequeño espacio que ves, ahí en la división, en los otros divs, es porque es recomendable empezar a trabajarlo todo en divs. Yo le coloqué únicamente ahí la información para que la vieras. Me refiero al espacio que aparece
Aquí. Sí, ese no debe de aparecer. Y es que propiamente puedes hacer eso. Ya vamos a poder manejar ese main en las secciones que tú quieras. Por ejemplo, esa section forma parte también de insert. Si quisiéramos que nosotros trabajara de esa manera, lo podemos convertir en una sección. Así que pudiera estar dividido de esa forma. Sí, mira, eso es lo que te provocaba esa separación. Si lo necesitas, también dentro de estos divs puedes controlarlo mediante una tabla o puedes crear, como dije, dentro del div otro. Eso es lo que en realidad estás haciendo. O sea que a main le puedes decir, oye, necesito uno solo. O pues tráeme un artículo o una sección, cualquiera de las dos. Generalmente son secciones. Generalmente ese main se divide en secciones. Está un poco loquito mi cursor. Y aquí lo puedo empezar a manipular. ¿Sí? Entonces esa primera sección la reconoce mi CSS Designer. Miren. Observar. Y puedo empezar a manipular también su contenido. Entonces, con la finalidad de que no quede muy extenso, termino cómo puedo generar una clase para que los elementos se coloquen ya como tú lo necesites. Y lo ejemplifico con nuestro logotipo. El logotipo, si yo lo necesito en la parte superior, en mi encabezado. Y ese encabezado necesito que tenga cierta alineación. Ese logotipo me coloco en donde lo necesito. Con IMG, con Insert Image. O haciéndolo como yo lo hago. Puedo mandarlo llamar. Que lo salve donde lo necesitamos, lo cierro. Pueden ustedes cambiar aquí mismo el tamaño mediante propiedades. O sea, por ejemplo, si quiero que se adapte esa imagen porque quedó muy alta para el mío, fíjense cómo aquí les dice de qué tamaño está. Está de 600 por 200, o sea, está muy, muy alta. Y ese valor lo pueden cambiar ustedes aquí. Quiero que sea proporcional y se ajuste los 100 píxeles. Solo que sea proporcional. Cierran el candado. Con el candado abierto no es proporcional, el candado cerrado sí. Y listo. Ese logotipo está centrado y pegado hasta la parte superior central. Si yo quiero que baje un poco y se coloque, digamos, a la izquierda porque así lo necesito, lo haré mediante una clase. Y una clase se crea seleccionando primero el lugar en donde la voy a albergar, dando clic al menú de más dentro de selectores y sustituyo todo ese texto que aparece comenzando por un punto, que dije es una clase, y generalmente yo bautizo estos comodines con el nombre del sujeto al que voy a afectar. En este caso pues es un logo. Así que le pondría de esa manera logo o marca. Cuando le das Enter, a la derecha aparecen todas las cosas que tú quieres que haga ese elemento. Y si lo que yo quiero es que se desplace dentro de esa división que ahora se llama header, aquí la alineación dentro de CSS se llama flotación. Y la encuentras aquí, mira, seleccionas esa clase, o sea, la acabas de crear. Dice float.
Quiero que se flote a la izquierda. Y lo quiero mover un poco hacia abajo en cuanto al centrado. Para mover los elementos dentro de una división, eso se hace no con margen. Con margen vas a establecer espacios entre divs y divs, si así lo necesitas adelante, pero yo quiero que los elementos se desplacen dentro de un div. Lo voy a hacer con padding. Voy a querer que se separe en la izquierda unos 200 píxeles y en la parte superior unos 10. Si yo salvo y no está todavía manifestado el cambio, es porque a diferencia de la regla, que te diste cuenta que la regla tú ya no le tuviste que decir a ningún cuerpo de código, oye, quiero que tú hagas esto, porque por eso creaste una regla que se llama ID y ese sujeto ya sabe que tú le estás hablando a él, colócate en tal lugar con ese fondo amarillo, con este tamaño. Una regla. Pero aquí necesito indicarle a la imagen primero que va a tener una clase para que haga la orden que yo le pedí. Esa es la clave. Entonces, manteniendo y una clase se puede aplicar a un párrafo, a un div, a una imagen, a un encabezado, a lo que gustes. En este caso, mira, está seleccionada la imagen y mira cómo el mismo código me lo va a decir. Ahí me dice que la imagen únicamente me está marcando cómo se llama y qué tamaño tiene. Pero si yo quiero que tenga aplicada la clase, voy a seleccionar al sujeto y en propiedades le voy a aplicar esa clase. Mira, class. Y aquí me aparecerían todas las clases que yo hubiera creado. Como solo he creado logo, salva y ya no debe de estar centrado, debe de estar cargado a la izquierda. El padding fue para moverlo los 200 píxeles a la izquierda y los 10 píxeles en la parte superior. Y lo puedo seguir editando. Sí, le puedo pedir que a lo mejor la clase, no sé si fue poco o mucho, como ya la tienes aplicada, pues ya nada más haces los cambios directamente. 100. Y voy a exagerar ahora mandándolo un poquito más abajo todavía, con 20 píxeles. Y mira cómo yo ahora lo pego acá abajo. ¿Te fijaste? Eso hace una clase. Entonces, de esa manera vas a poder mover tus párrafos y tus imágenes dentro de tu contenido o hacerlo mediante una tabla. Con una tabla yo también puedo decirle a main, necesito main que esta sección quítale y ponle una tabla. Pero aquí, acá no está cayendo. Aquí no. Vamos a cerrar un segundo. Porque no estaba cayendo exactamente donde lo necesitábamos. Cuando me sucede que el código no empieza a responder o que el punto de inserción no es el que quiero, cierro Dreamweaver sin necesidad de reiniciar el equipo y puedo volver a trabajar donde necesite. Entonces comentábamos que se puede sustituir ese main trabajando, estoy en index. Y a main, si quiero controlar también la información, así como lo hice con los botones, pues también lo podría hacer. Esto vamos en nosotros. Con una tabla. No, sí, igual creo que en mi caso sí necesitaría reiniciar. Pero ¿me entiendes que con una tabla ya puedes dividir en 4 o 5 partes? Vamos a ver. Me la voy a llevar a donde la necesitamos. Es obvio que no es aquí. Debe de caer acá. Sí, no la queríamos ahí. Aquí la quiero. Y ahí se debe de manifestar. Mira, ahí está mi tabla. Entonces a la tabla, como dije, tú le puedes, puedo combinar celdillas
o puedo dividir en celdillas. Probablemente necesito que esté nada más en 2 columnas. Selecciono el borde, que tenga 2 columnas y una fila, pero que esas columnas sean de 300 píxeles de altura y que la información que va a caer dentro de cada uno de ellos esté centrada. Entonces fíjate cómo puede caer ya directamente la imagen y el texto que tú quieras. Se queda un poquito grande. Vamos a cambiarle su tamaño. Sí, y las tablas son muy elásticas. Las tablas siempre se van a poder controlar como tú lo necesites. Así que yo puedo colocar la información o cambiar inclusive el fondo de únicamente una celdilla. No quiero el borde, no quieres el borde de la tabla, acuérdate que tú lo puedes desaparecer. Finalmente, si yo lo que necesito es que no quede tan pegado a la parte superior, acuérdate que tú tienes puedes crear una clase como recién lo acabamos de ver. Puedo crear una clase que se llama tabla o puedo manejar el padding. Mira, con eso finalizo. Para que quede claro lo de tablas y decirle, manéjame tabla mía. Manéjame una tabla que tenga únicamente un padding de 100 píxeles. O sea, quiero que la mandes a la parte inferior. Selecciono mi tabla y mira cómo la tabla también puede recibir una clase. Por eso dije que eran como comodines. ¿Sí? Así que le puedo pedir que se empiece a manifestar de esa manera. Y miren cómo descendió. Ya no quedó pegada en la parte superior. Porque le pedí que tuviera una clase. Así que me van a ayudar mucho también para acomodar esa información. Entonces fíjense cómo ya cada elemento va a empezar a tener su propia info. A partir de la creación de tu maqueta entre HTML y CSS.